10 de la mañana con 11 minutos y empezamos el programa de Visión Vecinal el día de hoy. Estamos ya miércoles 25 de julio del año del Señor 2018. Tengan ustedes muy buenos días con mi saludo característico, levantando el brazo con la mano izquierda, la mano donde se encuentra el corazón y ahí donde residen los sentimientos de los seres humanos. Muy bien, amigos, empezamos ya nuestro programa Visión Vecinal. Para empezar nuestro programa siempre recordamos un poco el pasado del Perú. ¿Sí? Hoy día se celebra, como ustedes bien saben o conocen, la fiesta del Santiago. En muchos de los lugares donde se venera a este santo, ¿sí? Este santo apóstol, el Santiago, o Santiago, uno de los miembros del séquito o del grupo de Jesús el Cristo, Cristo Jesús, que cambió la historia del mundo de una manera muy perspectiva en el mundo espiritual. Alcanzar el paraíso haciendo buenas obras o viviendo y haciendo el bien cada día. Bueno, hoy día, en el año 1535, Sebastián Moyano, también conocido como Belalcázar, en su expedición hacia el norte del Perú, funda la ciudad de Santiago de Guayaquil. En ese tiempo pertenecía al imperio del Tahuantinsuyo. Todavía no se conocía como Perú. Pero, por ese vocablo o esa forma de hablar y decir de los españoles de aquel entonces, Virú, Virú se convirtió en Perú con el tiempo. Santiago de Guayaquil, o Guayaquil, un puerto muy importante en el país hermano del Ecuador que antes perteneció al imperio de los incas. 1859, tras más de 2 años de penuria, llegan a Posuso, Pasco, sí. En aquellos tiempos, en aquellos años 1859. Miren, estos inmigrantes de nacionalidades, de diversas nacionalidades europeas, tiroleses, renanos, bávaros, que muchos lo confundían pues con germanos alemanes. Por fin, o sea, llegan al lugar para poder colonizar la región del Posuso. ¿Dónde se encuentra ubicado? En la región Pasco. Ahí en esa zona selvática muy hermosa. Si usted no la conoce, le recomiendo conocer el famoso Posuso. 1900 se entrena la nueva versión del himno nacional del Perú, restaurada, armonizada y orquestada por el maestro italiano Claudio Rebagliati. Me recuerda a este hospital, el empleado, ¿no? Rebagliati Cograin. Eduardo Rebagliati Cograin. Pero no fue que hizo el hospital el empleado, ¿no? 1941, el capitán Guardia Civil de aquel entonces, hoy Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vázquez, al mando de un puñado de soldados de ingeniería y policía de su destacamento, tras una acción de 25 minutos logra desalojar a las fuerzas ecuatorianas del puesto Carcabón, izando en el mástil la bandera peruana. Por esa acción sería recordado como el Titán de Carcabón. Este héroe de la Guardia Civil, en aquel entonces, en aquellos tiempos, en la guerra con el Ecuador, 1941,
sí, llamado Alipio Ponce Vázquez. En el Callao hay un cuartel dedicado a su nombre, el cuartel Alipio Ponce, muy conocido y también muy temido por la delincuencia porteña. 1959 muere en Lima Manuel Quintana de Olivares, más conocido como el Canario Negro, gran intérprete de la música criolla, bohemio él, cantor de mucha de la música criolla peruana, los famosos vals. 1963 se crea el Colegio Médico del Perú, cuando yo tenía 10 años, por aquellos tiempos. 1997, ¿sí? Algo que ha quedado siempre en la sombra de la duda, porque en 1997 gobernaba el Perú nada más y nada menos que Alberto Fujimori, el dictador, conocido como el Chinito, pero él no es chinito, él es japonesito. Resulta que en un día como hoy, pues un 25 de julio, antes de su cumpleaños, dice que él nació el 28 de julio, se da a conocer el acta de nacimiento del presidente Alberto Fujimori y dicen que es un documento válido, así como su nacionalidad peruana, frente a las versiones de que habría nacido en el Japón. Aquí hay bastantes dudas con respecto a su nacimiento. Muchos dicen, hablan y comentan que él vino de niño. Y casualmente, en la hoja de inmigración, cuando vinieron sus padres, fue una hoja de un documento oficial peruano, ¿sí? Que pertenecía en aquel tiempo al Ministerio de Gobierno y Policía, Inmigración. Ahora, esa hoja está borrada, tachada, alterada, con algunos detalles que no se sabe por qué en la investigación que hizo la señora Cecilia, la Chichi Valenzuela, cuando ingresó al Archivo de la Nación y encontró pues este documento totalmente alterado. Pero en 1997 oficialmente, en aquel entonces las autoridades, y sobre todo sujetas a la dictadura de este personaje, Alberto Fujimori, cuyos verdaderos nombres son Kenya Inomoto Minami. Él tiene un pasaporte de origen japonés donde él se presenta con el nombre de Ken Inomoto. Inomoto es el apellido de su mamá, Mutsui Inomoto. Muy bien, amigos, empezamos el programa el día de hoy de Visión Vecinal. Bueno, el panorama político sigue cada día más turbio. Y ayer, con esta explosión en horas de la mañana, en la clínica Ricardo Palma, ubicada en la avenida Javier Prado, la Javier Prado Oeste, impresionó, sobre todo causó una cierta sensación de que podría haber sido una acción terrorista, un ataque terrorista en contra de ese centro o de esa clínica de la salud o de salud. Sí, en la clínica Ricardo Palma. Resulta de que con el pasar de las horas se hizo las investigaciones, las indagaciones, y se encontraron a dos personajes, dos hermanos ellos, de que en días pasados habían tenido que soportar la trágica muerte de su señora madre en esa clínica, en este lugar, la Ricardo Palma, y que dijeron de que había sido una negligencia médica o de los médicos que atendieron a su señora madre, y parece, hay estas sospechas, estos indicios de que en un acto de venganza y de reclamo violento pusieron pues esos artefactos explosivos que conmovieron pues a la ciudad de Lima, porque pensaron muchísimas personas de que se retornaba a la época de la violencia y el crimen, y sobre todo de la muerte de inocentes, donde en esta clínica hay más o menos 30 heridos, muchos de ellos de consideración,
y que todos pues pensaron de que se volvía a esa etapa nefasta, negra y de mucha tristeza para muchas familias que perdieron a sus seres queridos y que por lo tanto se estaba retornando a esos tiempos negros, turbios, cuando el terrorismo o los terroristas comenzaron a hacer acto de presencia en la ciudad capital de Lima, con ese bendito decir que del campo a la ciudad, ¿no? Que proclamaban estos individuos que enarbolaban una bandera extraña a la nuestra, de origen oriental, prácticamente la bandera de la hoz y el martillo, que los identificaba como miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, los llamados sacolargos, SL o los sacolargos. Así los conocían a ellos cuando se metieron o comenzaron a hacer sus prédicas revolucionarias, violentistas, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad universitaria, donde intimidaban a los alumnos y alumnas que no querían estar en política, diciéndoles y advirtiéndoles que podrían tener cosas trágicas, pasar a mayores y sobre todo amenazarlos a muchos de ellos de muerte, incluso previa golpiza, casi ya de muerte, para los que no hicieran caso a sus prédicas violentistas en los años 90 y antes también, en la época, si mal no recuerdo, cuando gobernaba el Perú el presidente de facto Francisco Morales Bermúdez Cerruti, donde ya habían indicios de que estas células se iban alimentando de lo que era la desazón de un gobierno militar de facto que estaba metiendo o ya estaba introduciendo al Perú en un país inelegible. Bueno, amigos, esta es nuestra historia en lo que respecta a la vida actual. Hay que estar siempre atentos a cualquier sospecha o sospechoso pues que pueda hacer algo en estos días, tratando de ganarse aguas para sus molinos y creer y hacernos creer que por esta situación que está viviendo nuestro país con respecto a los mandamases de la justicia peruana, los llamados jueces supremos, jueces superiores, que en todo sitio hay indicios de que se cuecen habas y que han hecho mal uso de la justicia o de su cargo para agenciarse una dádiva, que no digo que es una dádiva porque solamente es una especie de ya haber entrado en ese camino de la corrupción donde ya no hay retorno hacia atrás porque ya les gana la ambición, les gana la avaricia y la codicia de ganarse el dinero mal habido y tan fácilmente, y que por ende forman redes de amigos y amigotes y amigazas para mantenerse siempre y por siempre en los cargos públicos. En este aspecto me refiero al Poder Judicial y al Ministerio Público, como también en otros ministerios donde se hace uso y abuso pues de las cuentas del Estado. Amigos y amigas, esto es muy preocupante. ¿Qué pasará el próximo 28 de julio cuando nuestro presidente, el presidente de los peruanos, el presidente casual, sí, porque casualmente llegó a él a tener ese cargo? Me refiero, ¿qué cosa nos dirá, qué cosa nos hablará con respecto pues a la justicia, al orden y a la seguridad en nuestro país, que cada día y cada momento que pasa pues deja mucho que desear, y teniendo pues a la policía, a nuestra policía, a la Policía Nacional, continuamente en vilo? No se sabe de dónde y cómo pues saltarán las hienas para hacer de las suyas estos criminales que prácticamente han ido copando en forma paulatina la ciudad metropolitana de Lima, y a pleno día, a plena luz del sol, hacen sus atracos, sus asaltos, sin importarles absolutamente nada de nada,
y utilizando armamento de guerra. 10 de la mañana con 25 minutos y seguimos adelante con nuestro programa Visión Vecinal. Vamos a ver si hay alguien ahí en el ciberespacio que me está enviando algún saludo con respecto a cómo llevamos este programa en horas matinales. Y si le agrada, si usted lo cree conveniente, denos un like para estar seguros de que tenemos una aceptación. Aunque en nuestros videos que colgamos en las redes sociales, hay mucha gente que nos da pues sus parabienes, nuestras felicitaciones por la labor y el trabajo que estamos haciendo de una manera muy franciscana y humilde, porque a veces tenemos algunos impases con algunos propietarios de algunas radios que se venden al mejor postor, al mejor que le paga bien y no le dan cabida pues a otros profesionales de la comunicación y les cierran las puertas porque seguramente con el tiempo recibirán beneficios o ya estarán recibiendo beneficios en lo que respecta a la radiodifusión de señal abierta. Bueno amigos, estoy aquí esperando algún like para yo estar contento y decir, caramba, me están escuchando. Y próximamente vamos a tener, ahí tenemos el teléfono ahí puesto en la pared, para hacer un contacto con ustedes, ¿sí? Vía telefónica y nos envíen directamente, ¿sí? Directamente sus inquietudes, sus informes, porque usted ya es un periodista ciudadano. Sí, el periodismo ciudadano que está abarcando a lo largo y ancho del mundo, que cualquier persona con su smartphone o su celular o su móvil puede despachar algún incidente, algún caso importante que pueda conmover a la opinión pública, no solamente local, nacional, sino a la opinión pública mundial, como este caso de estas explosiones en ese local de esta clínica Ricardo Palma, vuelvo a repetir, ubicada en la zona de San Isidro, Lima, Perú. En días pasados he recibido una notificación con respecto al libro que anteriormente estuve yo leyendo para ustedes, haciendo un recordaris, y me dicen, don Guillermo, quisiéramos saber si en ese libro están puestos o hay una relación de las familias peruanas de alto nivel económico que se dedican al narcotráfico. Sí, existe esa relación, con lazos internacionales tanto en Bolivia como en Panamá, como en Colombia, en Brasil, como en Europa. Sí, existe esa relación, y que cuando se publicó este libro, ningún miembro de esta familia osó, o mejor dicho, se molestó en hacer una denuncia penal ante el autor del libro, diciéndole que todo eso es mentira, que todo eso es una falacia y que está denigrando, malogrando a las familias peruanas. Eso no sucedió, porque sabían ellos de que si lanzaban su voz de reclamo o de alerta o de desazón, por decirlo así, se verían envueltos en unas investigaciones profundas y más profundas que probablemente con el tiempo lo que versaba, o mejor dicho, lo que contenía el libro era realmente cierto, y nadie pues osó pues llamarle la atención al autor de este libro. Me refiero nada más y nada menos que a La conjura de los corruptos, escrito por un mayor en situación de retiro, Evaristo Castillo Aste, y mayor del ejército del Perú, un excelente militar que tocó e introdujo el dedo en la llaga mayor que es el cáncer que corroe hasta ahora nuestro querido Perú. Y por eso existen estas bandas. Yo no sé en qué momento estos personajes, ¿sí?, que se la dan ahora de empresarios de la educación,
comenzaron a granjearse, ¿sí?, a ganar el dinero y tener pues estas suntuosas universidades privadas. No digo que todos estén metidos en la colada, pero probablemente, digo yo, habrá que hacer una investigación profunda de dónde y cómo viene, sacar el hilo de la madeja y jalar de dónde viene su inmensa y su caudalosa fortuna, haciéndose dueños de universidades peruanas en situación particular o privada. Bueno, yo, fiel al reclamo o a la llamada de atención o a lo que se refiere al pedido que me hace el público, voy a dar cuenta de esa relación, de esas familias involucradas, y que usted se va a sorprender. Se va a sorprender porque nadie le hizo ningún reclamo posteriormente a este mayor de situación de retiro del Ejército de Perú. Me refiero a Evaristo Castillo Aste con respecto a esta relación de familias involucradas en el negocio terrible y canceroso del narcotráfico a nivel nacional. Bueno, yo vuelvo a recordar el pasado. ¿Alguna banda de origen japonés cayó en el tiempo que gobernó el Perú Alberto Fujimori? Pregunto, ¿no? Porque se chapaban bandas de todos los países, pero menos del Japón. Y en el Japón existe una mafia todopoderosa que prácticamente es una de las mafias más temidas y terribles del Japón, que son los famosos yakuza. Bueno, por acá llegaron algunos de ellos, ¿sí? Y se hospedaron ahí en un hotel en la avenida Arenales, en el distrito de Lince. Bueno, primeramente voy a hacer un preámbulo de este libro, que es muy importante que usted lo lea, joven amigo, usted que ingresa al camino de la profesión en el derecho. Lea este libro, les va a impresionar, como también a los comunicadores y hombres de prensa, que nunca le dieron importancia a este libro. Lo mantuvieron, como se dice, como un libro apestado, pero de honda investigación de un miembro del Ejército del Perú, que prácticamente lo consideran sus colegas de armas como un héroe anónimo. En la página 395, con el inciso G, dice lo siguiente: ¿cuáles son los efectos de la corrupción o de corrupción de la actividad del narcotráfico? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando existen estas bandas de traficantes de drogas y cómo afecta o cómo nos afecta a todos los peruanos? En este capítulo referente a la corrupción, son múltiples los casos que se han visto envueltas numerosas autoridades políticas, públicas, policiales, militares, judiciales, etcétera, etcétera. Ahí incluye pues a los jueces y también a los fiscales y a esos abogados que trabajan para el Estado. En varios países del mundo, en particular en los países productores como Perú, Colombia y Bolivia, además de México, incluso llegándose a cometer flagrantes hechos de sangre y asesinato. En la mayoría de los casos, y a pesar de las múltiples evidencias, la impunidad se enseñorea debido a los altos grados de corrupción que se han infiltrado en estos gobiernos. Actualmente podemos ver cómo está de infiltrado y de apestado el Congreso de la República, ¿no? Tenemos a una congresista que es su cuñado, esposa de su hermana. Bueno, yo no... Dice, es mi cuñado, pero no sé nada, pero en el tiempo que él era famoso y dadivoso con la familia, no se dio cuenta que estaba metido él en el fango del narcotráfico. Bueno, como así hay otros casos. Bueno, en la mayoría de los casos, a pesar de los múltiples evidencias, la impunidad se enseñorea debido a los altos grados de corrupción que se han infiltrado en estos gobiernos. La justicia brilla por su ausencia, como ahora, como ahorita, ¿no? Cómo se arregla o cómo se hacen pactos con estos grupos, ¿no? Y cuando actúa, lo hace solo obedeciendo a consignas políticas del gobierno de turno.
La corrupción alcanza altos cargos de las principales instituciones de los países mencionados, llegándose incluso a implicar a presidentes y a personajes cercanos a las más altas tomas de decisiones políticas, militares, judiciales y policiales de estos países. El poder del narcotráfico, por su capacidad económica para comprar cargos, conciencias y voluntades políticas, ha ido en crecimiento imparable y su fuerza se hace notar en casos que han sido de escándalo y por esas cosas que tiene el poder han terminado en la impunidad. Amigos, este libro ha sido escrito como hace más de 20 años y mire cómo está vigente de todo lo que se dijo y se denunció en aquellos tiempos y en aquellos años. En el inciso H dice lo siguiente: las cumbres iberoamericanas. Estas cumbres políticas reúnen a todos los miembros de la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, la conocida OEA, ¿no? Una de ellas, ¿no? Fue creada para que los países miembros concilien posiciones sobre los principales problemas que enfrentan estos países y cómo combatirlos. Combatir juntos problemas como el subdesarrollo, la pobreza, el sistema sanitario, el sistema de la educación, etcétera, etcétera, pero también la corrupción y el narcotráfico. En lo que respecta a este asunto que nos ocupa el narcotráfico, múltiples de los enunciados y demasiadas retóricas escuchadas, unas palabras que se las lleva el viento y firman que al final de cuentas no valen o no resultan importantes y no valen nada de nada. Como dice aquí el autor del libro, pero los resultados hasta el momento arrojan balances negativos, como siempre. Pese a los supuestos acuerdos y los tratados y convenios firmados, el narcotráfico sigue su avance de manera imparable y hasta que al momento ninguna cumbre o acuerdo político ha logrado mermar su accionar o su acción en estos países. Cada día ha ido creciendo, cada día ha ido superándose y así de esta forma copar y con ese dinero sucio y cochino comprar conciencias y meterlos a todos en la corrupción. La condena al narcotráfico ha pasado a ser una retórica repetitiva en todas las cumbres y parte de lo anecdotario de las mismas y de resultados casi nunca se habla, casi nunca se dice nada. Sí, ahí caen banditas, caen imberbes, negociantes que le quitan todo después y al final de todo queda en nada de nada. Luego de en el inciso I, el panorama del futuro. Luego de este breve repaso por los principales países protagonistas de este flagelo de la humanidad, podemos concluir que la lucha contra el narcotráfico y las drogas recién comienza. Y en este contexto, el avance en la solución del problema pasa por la globalización de la lucha y en esto tiene mucha importancia la actitud política en la toma de decisiones y la implementación de las medidas respectivas. El flagelo de la humanidad en este siglo XXI se llama drogadicción. ¿Cuántos jóvenes de todos los niveles sociales, de todos los estratos sociales, caen en las garras de este vicio que lo consideró un almirante de la Marina norteamericana crear en estos países o en su propio país personas descartables que vivan y se maten y se autoeliminen o se suiciden consumiendo drogas? Ese es su problema. Y ese dinero, ¿a dónde va? El flagelo de la humanidad, vuelvo a repetir, en el siglo XXI se llama drogadicción. Y las sociedades deben acentuar su firme decisión de vencerla, pero tomando actitudes que permitan obtener resultados en el corto y mediano plazo. El futuro de la juventud, del mundo y de la familia reside en esto. Hablemos del futuro de su familia. Estar ojo a visor con sus hijos. ¿A dónde van? ¿Con quiénes se juntan? Y decir, investigar, indagar. No dejarlos a su libre albedrío. Y al final de cuentas, sin ningún tipo de control o de educación interna en la familia, para hacerles ver de que el mundo no es nada fácil. Saliendo de la puerta del hogar, afuera
el mundo es una selva de cemento y donde hay ahí buitres, leones, tigres, zopilotes y de toda esa ralea de gente que a veces por envidia malogran una familia, induciendo primeramente a uno de los hijos o hijas en el mundo del alcohol y posteriormente a la drogadicción. En esta lucha, como en todas las actividades de la vida diaria, existen personas que con sus acciones han sabido demostrar su compromiso con la verdad, la honradez y la honestidad en los diversos sectores de la vida nacional y de los diferentes países que arrastran este problema. Hay personas que han destacado por su compromiso social y su decisión para neutralizar y vencer al narcotráfico. Hay que destacar la actuación de las fuerzas de seguridad, de personajes públicos, de algunos políticos, pero muy en especial del gremio periodístico. Ahí también hay muchos que se ñatean, ¿no? Por si acaso. Sí, se meten su famoso tiro, su nariciada, como dicen en el argot común y corriente de los drogadictos. Es larguísima la lista de víctimas que provoca el turbio mundo del narcotráfico. Y en esta también se añade la otra estadística siniestra, la de los periodistas que denuncian, ¿sí? Que denuncian a estos grupos mafiosos y que finalmente mueren asesinados por sicarios que son contratados expresamente para acallar la voz de protesta o de reclamo de los periodistas que lanzamos la voz de alerta y a veces, muchas de las veces no se nos hace caso. O nos encierran en una especie de domo donde no podemos salir, ¿sí? Y hacer debidamente nuestro trabajo de investigación. Es larguísima la lista de víctimas que provoca el turbio mundo del narcotráfico. Y a esta también se añaden las otras estadísticas siniestras. Vuelvo a repetir, la de los periodistas asesinados. Según la Sociedad Interamericana del CIP, 18 profesionales mexicanos han sido asesinados en los últimos años. Estoy hablando hace más de 20 años. Esta denuncia que hizo en este libro este mayor del Ejército del Perú. Sí, en aquellos tiempos, ¿cuánto más han habido aumentando la cantidad de héroes anónimos que se encargan de luchar y de proteger de una u otra forma a la sociedad que cada día va decreciendo en su moral? Con lo que México se sitúa en el primer lugar, después sigue Colombia y luego el Perú. Sí, han habido aquí también crueles muertes de hombres de prensa que se embarcaron con la bandera de la anticorrupción, porque detrás de la corrupción está este veneno llamado narcotráfico o forma de vivir. En términos de agresiones en general, México está a la cabeza de América Latina desde 1989. Se han registrado 272 ataques individuales o colectivos contra periodistas, superando hacia Colombia, donde han habido 150 atentados no fatales, en su mayoría contra los profesionales de la prensa. En el Perú, los periodistas conocen lo que es vivir cerca del acoso fatal del peligro diario, porque su denuncia contra el narcotráfico, de aquí hago un acápite, ningún periodista de cualquier zona del Perú, o mejor dicho, de la ciudad de Lima, en este caso, hablemos de Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Oeste, se aboca en hacer este tipo de denuncias. Todos son ridículas veleidades y comentarios superfluos que prácticamente caen en saco roto o son palabras que se les lleva el viento y nunca nadie resalta lo que realmente pasa y sucede en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestro barrio. Tienen miedo, tienen temor, se chupan muchos de ellos. Lo digo con conocimiento de causa. En el Perú, los periodistas conocen lo que es vivir cerca del acoso fatal del peligro diario por su denuncia contra el narcotráfico. De no ser por la labor de estos profesionales de la comunicación,
poco o nada se sabía de las verdades, de las verdaderas dimensiones que alcanza este problema que corroe, sí, lastimosamente en nuestro país. Uno de los principales y más notorios mártires de esta profesión fue el periodista colombiano, sí, mi tocayo, Guillermo Cano, quien siendo director del diario El Espectador de Colombia, fue asesinado el 17 de diciembre del año 1982. Este periodista íntegro se había convertido en una de las pocas voces que se había atrevido a denunciar con nombres y apellidos a los grandes narcotraficantes y sus conexiones con el poder. El 17 de septiembre del mismo año, René Echevarría, subdirector del diario El Occidente, fue a su vez asesinado. Luego, Roberto Camacho, corresponsal del Observador, y amenazado en repetidas ocasiones, fue acribillado a balazos el 16 de julio del año, ¿sí? Estamos hablando de 1982. Camacho había escrito antes de morir: sentimos la narcocorrupción cada vez más dueña del país, que incluye a personajes que son presidentes, miembros del Parlamento, jueces, fiscales, policías y algunas instituciones que tienen pues aversión moral, y no hay nada ya para combatir contra todo eso, porque todo esto ha copado a nuestro país, Colombia. Lo dijo él antes de morir. Pero la larga lista de periodistas mártires en el cumplimiento de su deber y con el valor suficiente para denunciar la narcocorrupción no había hecho sino empezar. Según el último informe de fecha del año 1997, en ese año regresé, ¿sí? En enero de 97 regresé de Costa Rica al Perú, el Instituto Internacional de Prensa, el IIP, América Latina, es para los periodistas y para los profesionales de la información y comunicación social una zona de pesadilla. ¿Cierto? Empezaron pues en Colombia, México, en Perú también. Y es un gran campo de batalla para estos hombres de prensa. A esta conclusión se llega luego de analizar los hechos sucedidos durante 1997 y teniendo en cuenta los asesinatos sufridos por hombres de prensa. El asesinato de 7 periodistas en Colombia, cuando en México, en Colombia, 4 en México y 3 en Guatemala, 2 en Brasil y Perú, y 1 en Argentina, son elementos más que suficientes para que esta institución declare en alerta en defensa de los miembros de su gremio. Una característica casi general de estos asesinatos es que estas muertes han sucedido en los países que guardan estrecha relación y o están ligados en actividades delictivas de las bandas internacionales del narcotráfico. En la mayor parte de estos países los periodistas han sido secuestrados. ¿Sí? Así es, amigos. Yo tuve también esa triste experiencia. Agredidos físicamente y también amenazados por narcotraficantes o traficantes de drogas, o intimidados por fuerzas próximas a los gobiernos, a esos corruptos, tanto jueces, fiscales como policías, que a veces se coluden con estas mafias. La Sociedad Interamericana de Prensa también denuncia un nuevo código que incluye medidas que niegan el derecho de los periodistas de acceder a determinadas fases de un proceso legal y que permiten a cada juez decidir individualmente si quiere o no que un proceso sea público, o sea, puede ser secreto y pueden denunciar, juzgar y sentenciar a un periodista y que tenga por tanto acceso a la prensa. Se evitan en algunos casos, en algunos países, y esperamos que no sea también en nuestro país. En los últimos años han aparecido 2 argumentos falaces que, utilizados con mucha frecuencia, han paralizado e inmovilizado a los países del mundo desarrollados en su lucha contra el narcotráfico y que además han sido o han logrado evitar que la lucha se radicalice. Estos argumentos falaces son:
Los pueblos campesinos e indígenas, entienden así, países productores de la materia prima, sobreviven gracias a la economía del negocio del narcotráfico. Gran mentira, gran falacia. Porque si el Estado toma una acción directa, responsable, y le da la importancia de combatir esto, lo haría en cualquier momento, pero no lo hace. No se sabe por qué. Los ingresos económicos que produce el narcotráfico ayudan a los países productores de droga, que también son pobres, a equilibrar en algo la balanza de pagos. Este es totalmente falso. O sea que se va a producir veneno para envenenar a nuestras generaciones locales como también extranjeras, y se puede vivir libre sin ningún acto de conciencia de que se está haciendo algo malo. No sería ético aceptar que una sociedad, sea del país que sea, esté obligada a delinquir para sobrevivir. Es el caso de que unas familias son pobres, humildes, y tienen que salir a robar para sobrevivir, o a vender drogas para sobrevivir. No sería ético esto. Sería amoral. Segundo, estos países productores no son pobres, sino que son empobrecidos por la política corrupta de sus gobernantes y de su clase política dirigente. ¿Qué está sucediendo en el Perú? Ahora, en estos momentos, hay más de 180,000 y pico de peruanos que por utilizar estas famosas tarjetas, ¿sí?, tarjetas de crédito, o lo que se llama el dinero plástico, se han empobrecido y no saben qué hacer por las deudas que se están incrementando día a día, y que ya su sueldo no les alcanza para pagar 50 veces más de lo que debe. Ojo al hecho, amigo. Tampoco sería honrado que los países acreedores que tuvieran conocimiento de esta realidad acepten esta situación con tal de verse beneficiados y favorecidos con el pago puntual de sus deudas. O sea, le debemos a un país extranjero, entonces fabricamos, producimos droga para venderla y con ese dinero pagarle a ella. No sería un honor hacer eso. Es un chantaje económico al respecto. En conclusión, estos argumentos distorsionan la realidad y defienden intereses oscuros. Y esto no tiene nada que hacer con los intereses ni los pueblos campesinos o indígenas, ni con los países pobres. Al final, las únicas víctimas de toda esta conjura de corruptos son las generaciones de jóvenes que se ven presos de la adicción a la droga, y también sus familias, que lamentablemente tienen que sufrir estas terribles experiencias de tener hijos drogadictos. En cuanto a los consumidores habituales de droga, considero que estas personas son enfermos que sufren un tipo de adicción y que lo necesitan es tratamiento y curación médica, es decir, una ayuda altamente profesional. Lo hay en el Perú. Hay estas famosas casas para drogadictos, y sin embargo a veces se convierten en casas de criminales. Muy bien, amigos, estamos hablando, diciendo de estos informes anuales que ocurrieron en el año 1997, 1998, prácticamente 20 años. No se ha avanzado en nada para contrarrestar el famoso Brain, donde se produce altas cantidades de este veneno llamado droga. Dice, este ha sido producto de largos y meditados momentos de reflexión. Decidí escribirlo porque he comprendido que es tiempo que los ciudadanos, cada uno en su puesto de responsabilidad, nos hagamos cargo de manera íntegra de nuestro futuro y del futuro de nuestra familia, porque solo podemos construir una sociedad mejor si el Perú y sus ciudadanos nos decidimos a colaborar con ellos. Todos aquellos que amamos nuestro suelo y respiramos rojo y blanco, así como mi banderita que se encuentra acá, debemos de entender que es tiempo de legar a nuestros descendientes un país sólido, coherente, creíble en el camino hacia el progreso, donde el amor a lo nacional sea la norma. Y en todo este deseo y proyecto no tiene cabida la corrupción ni el narcotráfico,
que es una de las principales manifestaciones. Es cierto que quizás ya sea demasiado tarde para nuestros hijos, pero no lo es para nuestros nietos. Caramba, importante es esto. Ya nuestros hijos están grandes, en familia, y nuestros nietos, nuestros queridos nietos, ¿qué pasará con ellos en el futuro? Si comenzamos a trabajar desde ahora y nos hacemos cargo de nuestro propio futuro, uno de los argumentos falaces que más se esgrime con frecuencia es que si se actúa con la verdad en la mano, se atenta contra el prestigio y la moral de las instituciones tutelares y de las instituciones del Estado. Nada más falso. O sea, tú dices la verdad y afecta, por ejemplo, al Poder Judicial. Caramba, ¿dónde estamos? Por decir la verdad. Porque los que delinquen son los individuos y no las instituciones. Ojo con esto. No es el Poder Judicial, sino los que integran, los que componen, hombres y mujeres del Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía. Ellos son los que se corrompen y no las instituciones. Por el contrario, es urgente que las instituciones se depuren de esos malos elementos que se aprovechan de ellas y de sus cargos para lucrar en su propio beneficio y en el de su familia, sin interesarles que las instituciones y sus medios sean del pueblo que los mantienen con sus impuestos y sacrificios. O sea, todos pagamos para que ellos tengan un buen sueldo, vivan bien y mejor, y por lo tanto todavía se dedican a delinquir, como lo han hecho estos jueces últimamente, o lo han hecho siempre muchos de esos jueces que han gobernado o han tenido el poder de estas instituciones, como el Poder Judicial. También se dice que el supuesto maltrato a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado puede poner en riesgo la gobernabilidad del país. También esto es falso. Si nosotros, dicen que ellos no debemos maltratar a nuestro ejército, a nuestra marina, a nuestra aviación, porque también ahí dentro de ellos hay corruptos, o a nuestra Policía Nacional, y se puede poner en riesgo la gobernabilidad del país. Se perdería el Estado de Derecho. Gran falsedad. Pero así lo pregonan pues estos individuos, para intimidar a la gente en sus pensamientos y en sus opiniones y en sus criterios. Porque solo son un porcentaje, son pocos personajes o un porcentaje minoritario de los mandos que se exceden en sus facultades en provecho estrictamente personal. Lo grave es que en todos estos casos el encubrimiento y protección y el entorpecimiento de las investigaciones tienen apariencia institucional, porque vienen o provienen de la cúpula que actualmente está de turno en el mando del gobierno, o porque tienen responsabilidad, y en algunos casos porque son parte del sistema del narcotráfico, o sea, pertenece directa o indirectamente, o son sus testaferros, o son sus alfiles, o son sus llamados también sicarios. Por último, la democracia no puede demostrar, o sea, no se puede mostrar temerosa, miedosa ante estos problemas de la vida o sistemas que han impuesto estos grupos o en este caso mafias en nuestro país. Ni tiene que temer nada de nada, porque si demuestran débiles estarían claudicando ante una mafia de delincuentes que creen poder someter a toda la sociedad y a sus intereses mediante el temor y la coacción. Y eso no podemos ni debemos aceptarlo. El autor del libro. Amigos y amigas, ¿por qué este señor César Inostroza hasta ahora, a pesar de haber escuchado y seguir escuchando todo este trato banal, casi delincuencial, y todavía esté caminando orondo y libre por las calles de la ciudad de Lima, gozando de lo mal habido, viviendo pues en un caserón, ¿no? ¿Qué hace la sociedad peruana? En otros sitios, en otros lugares, como en Europa o en el Asia, ya la gente hubiese ido a sus casas, ¿sí?
a recriminarle de todo lo malo que han hecho abusando de su poder. Son exactamente las 11 de la mañana. Vamos a extendernos un poquito más para dar la relación de las familias que se dedican pues a este vil negocio en nuestro país, con sus contactos a nivel nacional e internacional. Y que nadie osó de ellos, los integrantes, ¿no? Aquí hace un reclamo él como militar honesto, leal con su patria, con su país, hace un reclamo fuerte. Dice lo siguiente: a los militares y a la nación. Desde los primeros años de vida del Perú como nación, el ejército del Perú, los militares y luego las Fuerzas Armadas, siempre fueron consideradas la reserva moral de la nación. Hoy en día, con la actitud de nefastos generales, nos hemos cumplido en parte de la vergüenza nacional. El pueblo peruano en su conjunto siempre sintió admiración incondicional con los hombres de uniforme, pero los hechos delictivos en que se han visto envueltos los sucesivos comandos de las instituciones tutelares en los últimos años han empañado esta gloriosa tradición del uniforme del Perú. Y cunde el desprestigio. Es cierto, sentimos indignados a hechos inverosímiles, pero crudamente reales, tales como confirmar que una parte de nuestra Fuerza Armada estuvo al servicio del narcotráfico internacional, con sus hombres, con sus medios y sus honras, a cambio de jugosos cupos de miles de dólares, como en el caso allá en Pucallpa. Había un capitán de la policía que se auxiliaba hasta de cargador de los sacos que contenían cocaína o droga, para después llevarlas a las fronteras con el Brasil. ¿Sí? Conozco ese caso, ¿sí? Que indagué y me enteré, y después sentí, pues, ¿no?, la tristeza de cómo algunos miembros de nuestra policía se corrompen, ¿no? Cargaba los sacos para meterlos a los famosos deslizadores. Deslizadores le dicen pues a esos embarcaciones que tienen motores fuera de bordo. Bueno, confirmar que una parte de nuestra Fuerza Armada estuvo al servicio del narcotráfico internacional con sus hombres, con sus medios y sus honras, a cambio de jugosos cupos de miles de dólares, que fueron asesinados civiles indefensos por un siniestro grupo paramilitar formado por miembros del ejército, que, actuando como sicarios a sueldo o como mercenarios de una dictadura corrupta, no dudaron en asesinar a peruanos, por lo que solo el hecho de considerarlos supuestos subversivos, ese parte terrorista, ya matan, ¿no? Hubieron ocasiones que se suscitaron en nuestro Perú, que se compró un armamento de guerra sobrevaluado, cuya adquisición era con la finalidad de prever la defensa de la patria ante un casi inminente conflicto armado con un país vecino, según informes confiables, ya que se ha demostrado que en una de las varias adquisiciones se pagó 360 millones de dólares, por lo que realmente valía 90 millones. O sea, ¿cuánto se excedió para hacer esa compra, ese armamento? El famoso FAL argentino, que no servía absolutamente para nada con la guerra del Alto Cenepa. Se doblaban los cañones después de efectuar unos 50 disparos. Todo en nombre de jugosas comisiones de millones de dólares que han ido a engrosar las ya abultadas cuentas bancarias y personales y de sus familiares, de estos malos generales, que el personal de oficiales de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, de los grados de general, coronel y comandante, aceptaron sumisos firmar un acta de sucesión vergonzosa y denigrante, donde se asumía la defensa individual e institucional de los hechos delictivos del gobierno de Fujimori y Montesinos. Esto fue en marzo de 1999, antes de las elecciones del año 2000. Es decir, después de casi 10 años, la dictadura corrupta
puso en sujeción pues a los altos mandos militares y policiales de nuestro país. Y la nación, y la patria, y Tiwinsa, sus héroes anónimos. La pregunta es, ya sin hablar de victoria, ¿se puede siquiera defender la patria con este tipo de generales? En el Perú ha sucedido cosas que suelen pasar en aquellos países africanos que aún se encuentran en proceso de formación como nación y en donde todavía predomina el concepto de tribus. Soy consciente que la publicación de este libro, que trata de temas tan vergonzantes para la nación, me puede ocasionar serios conflictos, cuestionamientos y vedados ataques a mi honor, además de amenazas a mi seguridad física. Que en el Perú denunciar la corrupción es una actitud de lo más peligrosa que en el país de denunciar a los corruptos y pedir que los encarcele y volverse objeto de... Y es volverse. O sea, si tú denuncias, con el tiempo te difaman, te buscan lo peor de tu persona para denigrar el honor de tu persona y de tu familia. Víctimas de la mentira y hasta sujetos de escarnio público. Porque la corrupción hoy en día en el Perú es un sistema que cuenta con socios en casi todas las instituciones, sean estas políticas o privadas, o mejor dicho, públicas o privadas. Y contra ellos es la lucha para lograr una patria mejor. Además, por el honor del Perú y por el prestigio de nuestro ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, no me asiste ningún temor. Por el contrario, servirán para templar el coraje que hoy en día es tan necesario y urgente que tengamos los peruanos de buen corazón, sin olvidar que nuestra nación está sedienta de la verdad y de la justicia, una verdadera justicia, donde no hayan jueces que al final pidan pues sus 10 verdecitos. ¡Viva el Perú! Bueno, todo esto fue publicado en algún tiempo por el Radio de la República, por el diario Liberación, y aquí se agradece a muchos de los periodistas que tuvieron la valentía de hacer estas denuncias, ¿no? Está César Gilbert, Alfredo Barnechea, Mariela Galvi, Gustavo Barriti, Francisco Reyes, Ángel Páez, Rosana Cueva, Miguel Gutiérrez, Mónica Beco, Jimmy Torres, Diana Sileri, Miguel Ramírez, Carlos Aylas. Yo trabajé con Carlos Aylas, ¿sí? Un excelente presidente de la Asociación de Periodistas de Lima, con Carlitos Aylas, que en paz descanse, y que murió abandonado a su suerte. Así esperamos, pues, nuestro destino, los hombres que enarbolamos la bandera de la verdad y de la honradez. Osario Potestá, Rosa Vallejos, Fernando Alba, Américo Zambrano, José Arrieta y Edmundo Cruz, mi profesor en periodismo de investigación, mi maestro. Y esta es la relación de familias que hasta ahora siguen pues intocables. Empecemos con los de México. Paula Costa, Juan Aguilar, José Aliaga, mayor, policía. Eduardo Alvarado, coronel. Amoretti, ¿sí? Abogado. Angisola Lorena, de Panamá. Aparicio Manrique Luis, comandante. Arana Narán José, Arce Gómez Luis, de Bolivia. Arias Córdoba, comandante. Chuck Norris. Abella Juan Manuel, de Colombia. Hugo Banzer Suárez, de Bolivia, general del ejército boliviano. Klaus Barbie, un alemán que perteneció a las SS de las Fuerzas Armadas alemanas, los famosos nazis. Jaime Orlando Barbosa Quecle, Juan Barleta, Mirta Benavides Arancibia, ¿sí? Peruana, también dedicada al narcotráfico. Mayor Ejército del Perú, piloto de la aviación del Ejército, Enrique Bernuy, Capitán Bernuy Bobadilla. José Daniel Bon Quecle, Fernando Botero, de Colombia, Huacha Brache, Coronel Bueno, Walter Bueno, Adolfo Cacique Rivera, Nicolás Abelardo Cacique Rivera, segundo Cacique Rivera, los famosos caciques, ¿se acuerdan?
amos y dueños de la zona de Ucayali, Luis Campos Ríos, Amadeo Carrillo de México, Carlos Castaño de Colombia, Henao José Castrillón Henao, también de Colombia, una jueza María Castro, capitán Cordero, y acá hay una relación terrible de personajes de la aristocracia limeña metidas en el narcotráfico, como el famoso general victorioso Juan Hermosa Ríos, que también, su hermano y también el mismo general, metidos en esta cochinada del narcotráfico a nivel nacional, internacional. Salvador Ricci. Estoy nombrando a los más destacados traficantes de droga en el Perú. Acá tenemos el capitán Delgado, Eduardo Chachito Divós, ¿se acuerdan de él? El hijo de Chachi Divós, ¿no? También metido. El comandante Ichikawa Escarcena, el famoso piloto del avión, del narcoavión de Fujimori. Paulo Escobar Gaviria. Toda una relación. Y aquí, Javier Girao Bonifaz, piloto de aviación comercial, de la compañía FOSE. Que han estado, pues. Y acá hay alguien que ustedes conocen, Alex Curi, también metido en la cochinada del narcotráfico en el Callao. Amigos y amigas, todos estos personajes que figuran acá nunca osaron a incriminar y a reclamarle al mayor del Ejército de Perú, Evaristo Castillo Aste, creador de este libro, porque se iban a meter en grandes problemas. Amigos y amigas, este es nuestro Perú corrupto, donde la corrupción ha calado hondo en todos los estamentos del Estado, desde el que está recibiendo el documento en trámite documentario, esperando que tú le des alguna dáliva. Debemos determinar todo esto por el bien, no de tus hijos ni de mis hijos, sino de nuestros nietos que ya están creciendo y que pronto serán unos adolescentes. ¿Y qué dirán ellos más tarde que hemos hecho por nuestro Perú? Que ya lo han partido a pedazos y lo han vendido a pedazos. Estos gobiernos corruptos que en estos últimos 20 años, o 25 años, o 30 años, han pasado, sí, gobernando el destino de usted, de mí y de todos los peruanos. Gracias, amigos, me despido. Guillermo Gillespie, ya siendo las 11:15 de la mañana, y ojalá que este programa les haya servido de mucho e importante interés, y sobre todo abrir los ojos de que con quién estamos, en dónde estamos, dónde vivimos y con quién convivimos en esta selva de cemento que cada día está creciendo y creciendo más y más, y muchos, en algunos casos, con estas mafias que lavan su dinero y que se presentan como empresarios exitosos, y se presentan para ser alcaldes, se presentan para ser funcionarios del Estado, en este caso, miembros del Parlamento de la República, como ha sucedido ya pasado. Gracias. Hasta mañana.